porque a mí me impactó lo que Génesis nos enseña acerca de hombres y mujeres de Dios que fueron madres y fueron padres, pero a veces por no sujetarse o no someterse a la máxima autoridad, se cometen errores que cuestan en nuestras vidas. Y quiero que veamos todo eso para que nosotros, a través de la palabra de Dios, no cometamos esos errores que causaron tantas cosas en la vida de muchas personas. En Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Efesios 4:1. El verso 2 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Ese es un vínculo perfecto, el amor es un vínculo perfecto, y cada uno de nosotros, los cristianos, creyentes, nacidos de nuevo, nos tenemos que estar soportando con un vínculo que se llama amor. Con el vínculo del amor. Amén. El verso 3 nos dice: tenemos que estar solícitos en guardar una unidad en el Espíritu, porque cuando nosotros guardamos una unidad en el Espíritu de Dios es el vínculo de la paz. Yo me tengo que mantener conectado con mis hermanos, con mis seres queridos, porque ese es el vínculo de la paz que yo tengo para con Dios y para con ellos. Amén. El verso 4 dice: un cuerpo, un espíritu, como también nosotros fuimos llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5 dice: tenemos un Señor, tenemos una fe y tenemos un bautismo. Tenemos un solo Dios y un Padre de todos. El verso 6, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y cuando el apóstol Pablo nos recomienda todas estas cosas, haciéndonos recordar lo que el Señor Jesús enseñó en el libro de Marcos 3:24, donde dice: si un reino se divide, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Y si una casa se divide contra ella misma, tal casa no puede permanecer. Cuando yo leía esto ayer que estudiaba, me llevó de regreso a Génesis, y a mí me impactó lo que yo leí en Génesis. Porque yo mientras leía esto, el Espíritu de Dios me decía qué sucedió con Isaac, qué sucedió con Jacob, qué sucedió con Esaú, qué sucedió con la mamá de ellos, Rebeca. Y lo que el Espíritu de Dios me decía ahí es tremendo, es increíble cómo personas tan cercanas a Dios como ellos cometieron unas cosas que causaron división, contienda entre sus propios hijos. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda todas estas cosas, y Jesús nos recuerda en Marcos 3:24: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Amén. Por eso Dios, ya el apóstol Pablo nos habla acerca de la fe. La fe es el vínculo que nos conecta con Dios a través del Espíritu Santo. Por eso tenemos que saber qué es fe. Fe es un principio de la palabra de Dios. Fe es una ley espiritual. Y el Espíritu Santo es el que inspira la palabra. El Espíritu Santo es quien inspira la palabra. Ese es el Espíritu Santo que inspira la palabra. También se lo conoce en el libro de Juan 16:13, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, el cual nosotros recibimos con mansedumbre, una palabra que queda bien implantada en nuestros corazones, y esa palabra nos salva, nos libera a nosotros y a nuestra descendencia. Es bien importante que nosotros aprendamos, entendamos que la palabra nos libera, nos salva, nos sana, nos libera, pero no solamente a nosotros, hermanos, a nuestra descendencia. A nuestra descendencia. Muchas veces, a lo mejor yo, ¿verdad? Como padre, a lo mejor no me interesa la fe de mis hijos, o la fe de mis nietos, o la fe de mis tataranietos. Y yo puedo vivir una vida aquí como creyente, como pastor, y en la casa otra vida. Porque voy a decir, es por responsabilidad de mis hijos, pero ellos tienen que ver un ejemplo en mí. Porque si no ven un ejemplo en mí, yo estoy poniendo en peligro que mi descendencia se termine, no avance en los principios de fe. Y nos llegamos a conformar: pues si mi hijo no le quiere servir al Señor, allá ellos. No.
ellos tienen que ver un ejemplo en ti para que ellos puedan imitar tu fe. Y así tu descendencia pueda seguir. Eso fue lo que me impactó en Génesis. Y quiero que veamos todo esto en Génesis, porque, hermanos, si ocurrió con Isaac, si ocurrió con Jacob, si ocurrió con Esaú, puede ocurrir con nosotros si nosotros desatendemos ese principio tan importante que es la fe. La fe es una conexión divina de nosotros con Dios. La fe es una fuerza espiritual que te conecta con Dios. La fe es esa fuerza espiritual que te ayuda a hacer las cosas sobrenaturales. Lo que tú no puedes hacer en lo natural, la fe te ayuda a hacerlo en lo sobrenatural, porque la fe te conecta a Dios. Y cuando tú estás conectado con Dios, las cosas que Dios pudo hacer en la tierra a través de Jesús cuando estuvo en la tierra, esas mismas cosas las puedes hacer tú por el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Ok. Para que la ley espiritual funcione, la ley de la fe, que es una ley espiritual que funcione, Pablo nos recomienda en el primer verso que leímos de Efesios 4:1, Pablo nos recomienda que andemos con dignidad. Aleluya. Para que el espíritu y principio de fe se aplique a nuestras vidas, la recomendación del apóstol Pablo es, en Efesios 4:1 dice, hey, los ruego que anden con dignidad. Los ruego que anden con esa dignidad de la vocación o del llamado, de la profesión, porque ustedes una vez que reciben a Jesús como Señor y Salvador, reciben una medida de fe, y esa medida de fe la van incrementando hasta que se hacen profesionales en fe, y una profesión es una vocación. Tienen que andar con dignidad de acuerdo a la fe que recibieron. Si yo recibí un espíritu de fe, ya no puedo echar mentiras, porque entonces no estoy haciendo con dignidad el llamado de mi vocación. Amén. Y esa es la recomendación que el apóstol Pablo nos dice. Mire, si quieren que esta palabra se manifieste en su vida, caminen de acuerdo con la dignidad que nosotros fuimos llamados en Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo le da una recomendación a Timoteo cuando le dice, mira Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y porque es inspirada por Dios? Es útil para enseñarte, es útil para redarguir. La palabra de Dios te hace saber cuando estás mal, cuando estamos mal. Porque es útil para redarguir. Es útil para redarguir. Amén. Para corregir y para instruir en justicia. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso Dios le recomendó a Josué, mira Josué, todo lo que la planta de tu pie pise, te lo he entregado a ti. Desde el norte, el sur, este, el oeste, todos los países. A mí me llama la atención, estudiando Génesis, por qué Abraham vivía en casas en Ur de los Caldeos. Vivían en casas y Dios los llama para que vivan en tiendas. Por años vivieron en tiendas hasta que entraron después de la liberación de Egipto. Pasaron años y hasta después de eso, cuando ya volvieron a vivir en casas, fue cuando les entregó la tierra de Canaán. Pero mientras caminaban en tiendas, ¿cómo un hombre rico y poderoso como Abraham caminaba en tiendas y campamentos? ¿Y cuál fue la respuesta del Espíritu Santo? La respuesta del Espíritu Santo es que cada donde ellos acampaban era una tierra que Dios les estaba dando. Ya llegaba el momento, levantamos el campamento, vamos a otra tierra. Se estaban en esa tierra meses, años, no sé cuánto, y era de ellos. Se iban a otra tierra y era de ellos. La sabiduría de Dios pasa todo entendimiento humano. Si Dios les hubiera dado una casa, ahí se quedan. Y eso no era el propósito de Dios. Porque Dios les estaba dando tierras y Abraham junto con su descendencia tenía que caminar por la tierra, hacer campañas, hacer tiendas de campaña, hacer un campamento, pero donde ellos estaban poseían esa tierra, eran dueños de esa tierra. Hasta que ya entraron a la tierra de Canaán. Por eso nosotros, cuando ya les entregó la tierra de Canaán, Josué le dijo, cuando ya iba a repartir la tierra, le dijo Josué, mira Josué, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Y todo lo que la planta de tu pie pise, yo te lo voy a entregar a ti. Pero tienes que hacer una cosa, Josué. Tienes que esforzarte, tienes que ser valiente.
no te tienes que desmayar. No mires a diestra, no mires a siniestra. Porque entonces tú te tienes que esforzar y ser muy valiente, porque tú vas a repartir la tierra por heredad. Quiere decir, yo como padre no solamente hay que hagan lo que mis hijos quieran, yo tengo que hacer un ejemplo en fe, porque ellos van a ver mi fe, y si yo poseo cosas a través de mi fe, ellos van a aprender a poseer cosas a través de su fe, y donde quiera que ellos caminen, si ellos deciden, ¿sabes qué? Ya acabé de estudiar, y acabé de eso, me voy a la Florida, me voy a otro estado, porque ahí Dios le va a dar una tierra. Amén. Y la va a poseer. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. En el verso 8 dice, en este libro de la ley que yo te doy, Josué 1:8, en este libro de la ley que yo te doy, medítalo de día, medítalo de noche, haz siempre lo que está en él escrito, y entonces tu camino va a ser prosperado y todo lo que tú emprendas te va a salir bien. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, la fe empieza a brotar del corazón. Ya podemos tener fe en el sacrificio de la cruz del Calvario que Jesús hizo. Ya tenemos fe en la sangre de Jesús que fue derramada. Ya tenemos fe que Jesús fue hecho y tomó nuestras debilidades. Y Él mismo quitó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. Así también nuestra vida debe de ser el día de hoy. Dios nos ha escogido para ayudarnos los unos con los otros. En Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó. Él puso un ministerio quíntuple, hizo algunos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, y a otros los hizo maestros. Todos estos ministerios se encuentran entre nosotros con un objetivo, con un propósito, para que nos edifiquemos unos con los otros. Por eso tenemos que tener una fe como la que Jesús tuvo y someternos los unos a los otros. Debemos de ser atrevidos y no ser independientes, No ser independientes. Tenemos, no se olviden esa palabra, porque cuando lleguemos a Génesis van a comprender que cuando nosotros somos independientes fracasamos. Cuando nosotros somos independientes fracasamos. Pero cuando dependemos del Padre, dependemos del Hijo, dependemos del Espíritu Santo, nunca fracasas. Nunca fracasas. Pero cuando tú decides depender, no, yo lo hago así porque así creo yo. Así me sale mejor. No. Tenemos que depender. Jesús mismo, el Hijo de Dios, dependía del Padre. Tú y yo tenemos que depender del Padre. Amén. Si no logramos ser atrevidos y tratar de ser independientes, lo que vamos a hacer, vamos a ir apartándonos de lo que la palabra de Dios dice, y nos vamos a salir del lugar de la fe y no tendremos victoria. En Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban todos? Unánimes, juntos. Amén. Pablo, un apóstol de Jesucristo, un hombre de revelación y mucha fe, nos aconseja que no nos apartemos de la fe. Nos aconseja que no seamos independientes. Muchos de nosotros a veces creemos a nuestra manera. La fe de Dios, la fe en Dios es lo mejor que lo que yo pienso y crea. Pues tenemos que estar conectados a la fe de Dios. Nunca te desconectes de la fe de Dios. ¿Cómo yo me desconecto de la fe de Dios? Cuando yo lo quiera hacer a mi manera. ¿Ustedes creen que si yo lo hubiera hecho a mi manera, Dios nos hubiera dado este lugar? No. Este lugar ya existía, pero yo no sabía que era para nosotros. Cuando Dios me dio la visión y paso por aquí, me dijo, cómpralo. Ahí puedes ver la tabla, está hecha exactamente como está este lugar. Pero no le dije yo a Dios, no, Dios cuesta mucho. Dios, ¿cómo le vamos a hacer? Hermanos, el día de hoy, ¿vieron? Pusimos alfombra nueva.
La ven, ocupó reparaciones, transmisión, llantas. Se les pidió un dinero extra. Se les pidió una ofrenda especial. Se les pidió una ofrenda especial para el mortgage de este lugar. Mañana, cuando tú compras una casa, ¿cuántos ¿cómo se llama? Los costos de cierre. Alma, tú sabes mucho de esto. Costos de cierre de una propiedad residencial, 5,000. Y de una comercial, 10,000. 10,000 por los costos de cierre de una propiedad comercial. Eso depende del precio también, imagino. ¿Ok? Vamos a decir, esta propiedad costó 1,000,000. ¿Cuánto debería ser el costo de cierre de 1,000,000 de la propiedad? Escuchen, 25,000 mínimo. Costos de cierre. Mañana yo voy a pagar al abogado los costos de cierre. ¿Les he estado ofrenda especial? No. ¿Saben cuánto le voy a pagar al abogado de costos de cierre? Les voy a traer el cheque para que me crean. $2,000. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Me voy a traer el cheque, mañana voy con el abogado, costos de cierre de esa propiedad. Si yo lo hubiera hecho a mi manera, Dios no me respalda. Si yo lo hubiera hecho a mi manera, Dios no me respalda. Cuando lo haces a la manera de Dios, Él te respalda en todo. Amén. Ahí me dicen los que me conocen, ¿cómo le vas a hacer para pagar a ese mortgage? Yo no sé. Hoy en día, hermanos, comentaba con la pastora y comentaba con hermano Felipe, no sé, los otros días, le dije, la cuenta que teníamos en el otro local está intacta, no se ha tocado ese dinero. ¿Cómo se ha pagado todo los meses que tenemos aquí? Yo no he caminado en miedo. Como me dicen, para el grupito que tienes, ¿cómo le vas a hacer para pagar? Yo no sé, esto no es mío. Amén, aleluya. Eso es de Dios. Sí, amén. Él se va a encargar. Hay muy diferencia el costo de gas y agua, electricidad que pagamos en aquel lugar, los impuestos, la aseguranza, hay mucha diferencia. Pero en este lugar, hermanos, todo está pagado. Amén. Gloria a Dios. Los he molestado con una ofrenda especial. Los he mandado a trabajar, a hacer elotes, vender tamales, porque no hay para no. Vendo aquí café, vendo aquí comida para levantar fondos. No. La fe es lo que ha traído todo. Y te vas a sorprender si aquella propiedad no la pagó en 2 años, cuando la íbamos a pagar en 15, en 2 años quedó pagada. ¿Cuántos años creen que va a pagar esta él? Estoy de acuerdo a tu fe y a mi fe. Por eso el domingo les decía, lo único que yo pido de ustedes es que crean conmigo. Y cuando tú crees conmigo, así como tú ves este lugar, tú te sorprendes cuando tu casa, tu propiedad queda pagada completamente. Tenemos que aprender, hermanos, por eso enseñamos mucho sobre el mensaje de dar. Nosotros, hermanos, ven cómo está subiendo todo. Nosotros no dependemos de la economía del mundo. Tú y yo dependemos de la economía de Dios. Aún en medio de la pandemia, muchos cerraron. Nosotros mantuvimos abiertos. Y unos meses antes de la pandemia, compramos aquella propiedad. Cuando la pandemia vino, que cerráramos, eran los meses que Dios incrementaba las finanzas de la iglesia. Eran los meses que nosotros empezamos a tratar para comprar esta propiedad. Y aquí estamos. Porque lo hacemos a la manera de Dios. Cuando lo hacen a la manera del hombre, el hombre mismo te estanca. Amén.
Pablo, el apóstol de Jesucristo, un hombre de revelación y fe, nos aconseja que no nos apartemos de la fe, nos aconseja que no seamos independientes, que dejemos de creer a nuestra manera. La fe en Dios es mejor que lo que yo pienso y lo que yo crea. Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nosotros tenemos confianza, nosotros tenemos seguridad y acceso a Él. Por la confianza, por mi fe. Por mi fe yo tengo acceso a Él. Por tu fe, tú tienes acceso a Él. Y si tú tienes acceso a Él por tu fe, y te diagnostican una enfermedad, ¿qué tienes que hacer? No, tú eres poderoso. Efesios 3:20, tu palabra dice que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo pueda creer o lo que yo pueda entender por el poder que habita en mí. ¿Qué poder habita en mí? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y si a mí me diagnosticaron una enfermedad, el poder que habita en mí, de acuerdo a Romanos 8:11, ese poder que habita en mí fue el mismo poder que sacó a Jesucristo de entre los muertos, lo resucitó de entre los muertos. Ese mismo poder está en mí y ese mismo poder vivifica mi cuerpo mortal por el Espíritu Santo que está en mí. Y está en ti también, porque recibiste a Jesús. Ahora nosotros, hermanos, tenemos un llamado. En Efesios 3:10 nos dice que tenemos nosotros. Si tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, ahora tú eres parte de la iglesia de Jesucristo. Tú eres parte de la iglesia de Jesucristo. Tu trabajo no es decirle al diablo, me duele aquí, me duele allá. El doctor me dijo que tengo esta enfermedad. El doctor me dijo que me voy a morir. El doctor me dijo que mi cáncer está avanzado. Eso es su trabajo de él, meterte miedo. Pero tú tienes que decirle al diablo, así como dice Efesios 3:10, para que tú tienes la sabiduría de Dios. Mira, diablo, la sabiduría de Dios está en mí. Y yo te hago a saber, yo te hago conocer, porque yo soy la iglesia de Jesucristo, te hago saber a ti, a tus principados, a tus demonios en los lugares celestiales, que yo tengo el poder, que la iglesia de Jesucristo tiene el poder aquí en la tierra. Es mi responsabilidad hacerte saber que en mí está el poder de Jesucristo, en mí está el poder de Dios. ¿Ustedes creen que el plan de Dios era que Jacob trabajara 7 años y luego 7 años? No. En el camino, acuérdense, él se fue solo. Se llevó una caravana, no me quiero adelantar, y su hermano lo mandó matar. Mató al resto de las caravanas y él se tuvo que ir solo. Caminó solo. En el camino encontró un peregrino. Ten cuidado a quien le platica lo que Dios te revela. Si Dios te dice que vas a ser millonario en tu compañía, guárdalo contigo y a tu esposa o a tu esposo. No se lo comentes a todo el mundo. Jacob, cuando encontró un caminante, solo encontró un caminante en el desierto de camino con su tío, y le empezó a decir, mira, porque Dios me dijo esto. Hermano, esta persona que encontró en el camino no era una persona creyente, no era alguien del linaje de ellos. Acuérdate, iba para Labán, donde estaban los heteos, los fariseos y los feos, iba para allá. Y encontró uno de ellos, uno de los feos. Y le empezó a decir, cuando yo venía, Dios me encontró en el camino y yo miraba una escalera y miraba ángeles, y ahora voy a la casa de mi tío, y en la casa de mi tío me voy a casar con mi prima porque mi padre no quiere que me case con las heteas, ni con las egipcias, ni con las caldeas, porque me voy a casar con mi prima para seguir el linaje de mi padre. Y él platica todo esto. Y este hombre, que no era un hombre de Dios, ten cuidado, porque aún los hombres o mujeres de Dios que aconsejan mal, le dijo, mira, está bien que vayas. Y le empezó a confundir, porque Jacob tenía riqueza, su padre tenía riqueza, y como su tío sabía que quién era hijo, Jacob no tenía que hacer ningún trato con Labán. Porque en aquellos tiempos, te voy a dar a mi hija, ¿qué me ofreces? ¿Qué me vas a dar? Bueno, te voy a dar riquezas, te voy a dar oro, te voy a dar plata. Está bien. Como Jacob no tenía nada y este peregrino en el camino le empezó a decir, Jacob le dijo, ¿sabes qué? Voy con mi tío, pero no tengo nada, todo lo que está es de mi padre, y pues está allá en otro territorio, ¿y cómo le voy a hacer yo? Y este peregrino le dijo, no te preocupes, págale con trabajo a tu suegro. Dijo, buena idea.
Buena idea. Alguien más le metió una idea que esa idea no provenía de Dios. Jacob, cuando llegó allá, vio a Raquel, se enamoró y le dijo: suegro, tío, te trabajo 7 años. Dios no le dijo eso, le dijo a alguien más. Ten cuidado a quien tú le dices tus cosas. Vas con el doctor porque tienes confianza, porque estudió, y te dice: tómese un mes esto. En ese mes te dañaron otros órganos. ¿Sabe qué? Ahora le voy a aumentar la dosis porque no hizo efecto. Y hasta ¿sabe qué? Le quedan 2 meses de vida nada más. Y tú confiabas en la ciencia. Pero cuando tú confías en Dios, cuando tú confías en Dios, cuando tú confías en Dios, amén. Jacob, ese no era el plan de Dios que Jacob trabajara. Alguien le dio esa idea. Amén. Y que Labán se aprovechó de eso, porque Labán conocía quién era a su cuñado, Isaac. Y dijo: no, yo le doy mi hija a mi sobrino, yo sé que tiene riquezas. Pero como a Jacob se ató solo con lo que habló, dijo Labán: aquí me aprovecho. Ok, sobrino, trabaja. Y lo engañó y lo hizo trabajar otros 7 años. Y luego otros 6, fueron 20 en total. No se enriqueció. Pero cuando reaccionó y dijo: wow, lo voy a hacer a la manera de Dios. 20 años después, ¿cuántos años es dispuesto a esperar trabajar para el mundo? Seguir el sistema del mundo, seguir los consejos del mundo. Pero cuando despertó y dijo: lo voy a hacer a la manera del Dios de mi padre Abraham, del Dios de mi padre Isaac. ¿Y qué sucedió? Fue enriquecido. Amén. Acompáñame a Génesis. Aleluya. Wow. Acompáñame a Génesis 22, 25, 20. Síganme con esto, pongan mucha atención, madres, porque a veces las madres quieren ser como Isaac, las madres quieren ser como Rebeca. Cuando Dios te revele algo, madre, cuando Dios te revele algo, no te quedes con ello, díselo a tu esposo. Vas a evitar muchas cosas. Como madre, si Dios te revela algo, díselo a tu esposo. Si tienes a tu esposo y tu esposo es como Isaac, Rebeca, su esposo fue Isaac, Dios le reveló algo a Rebeca y Rebeca se quedó callada. Eso ocasionó un desastre en esa familia. Vamos a ver Génesis. Amén. Génesis 25, 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. También Rebeca era estéril, pero Isaac su esposo oró por ella, y Jehová aceptó y concibió Rebeca su mujer. Cuando fue embarazada, verso 22, los hijos, tenía gemelos. ¿Se acuerdan que tuvo gemelos? Los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Tenía gemelos. Rebeca ya sentía que los dos peleaban en su vientre y le dice: si es así, ¿para qué vivo yo? Fue y le fue a preguntar a Jehová. Jehová le respondió a Rebeca, en el verso 23, le dijo: 2 naciones hay en tu seno, hay 2 pueblos, y van a ser divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios le dijo esto a Rebeca, y por años se lo ocultó a Isaac. Entonces nacen los niños. Como Isaac sabía que Esaú era el primogénito, y Rebeca le ocultó que Esaú iba a servir a Jacob. Y como Isaac sabía que el primogénito era el que iba a heredar todo y le iba a servir a Jacob, pero como Rebeca le ocultó eso, nunca le dijo a Isaac. Isaac cogió por favorito preferido a Esaú, porque era el primogénito. Pero Rebeca sabía que la bendición no era para Esaú. ¿Era para quién? Para Jacob.
Y Rebeca ocultó todo y tomó a Jacob como favorito, como preferido. Ahí empezaron grandes pleitos, grandes contiendas en el hogar. Un hombre de Dios, Isaac, una mujer de Dios, Rebeca. Dios le reveló a Rebeca, pero Rebeca no le dijo nada a Isaac. Esto que Dios le reveló a Rebeca no se lo dijo a Isaac, lo ocultó, y eso ocasionó muchos problemas. La preferencia por Jacob de Rebeca era notoria, así como la de Isaac por Esaú. Todo por ocultar lo que Dios reveló a Rebeca. El menor serviría al mayor. Dios permite lo que nosotros permitamos. Y eso es evidente que Dios quiere evitarnos muchos problemas. Por eso nos habla con anterioridad. Le habló a Rebeca, pero el amor de madre, su preferencia hacia el hijo que Dios había escogido, ocasionó muchos problemas, al grado que después del engaño que Rebeca preparó para que Isaac le diera la bendición a Jacob, el otro hermano lo quería matar. No solamente eso, comenzó a elaborar un plan para hacer enojar a su padre y a su madre. Tremendo. Jacob y su hermano Esaú lo llegó a odiar. Lo llegó a odiar al grado de quererlo matar. No solamente eso, sino que cuando Isaac estaba viejo, lean todo el capítulo 20, 25, el 27 y 28, cuando Isaac estaba viejo y ya no veía, mandó llamar a Esaú, todavía pensando que Esaú era el primogénito y era el que tenía que recibir la bendición. ¿Ve cómo a veces las madres son buenas, amorosas, pero la preferencia hacia un hijo causa desastre? Yo me acuerdo un día, ¿verdad? Una de mis hijas en un cumpleaños, uno de mis hijos me dio una playera y decía, my favorite kid, give me the t-shirt. Mi hijo favorito, mi hija favorita me dio esa playera. Cuando yo me la puse y una de mis hijas me la vio, me dijo, Mikey te la dio. Le dije, no, me la dio Maura. Oh. ¿Ves? Entonces, a veces sin que ellos inconscientemente o conscientemente dicen, sí, tu hijo favorito es Mikey, y él te la dio. No, me la dio Maura. Ella compró la playera y me la dio. Y cuando me la dio Mikey, te la dio Linda. No, me la dio Maura. Cuando me la vio Maura no me dijo nada porque sabía que ella me la había dado. Amén. Así que también, ¿verdad? En nuestros hogares, cuando tenemos más de 3, imagínense, mi madre tuvo 10. ¿Cuál de todos serían los favoritos? Entre los 10. Pero siempre, cuando nosotros que somos hombres y mujeres de Dios, si Dios te revela algo, a lo mejor tu hijo, el que es más travieso, tu hijo, el que es más desatento, tu hijo, el que ignora ir a la iglesia, a lo mejor ese es el llamado para él. Amén. Y tú piensas que el que va a la iglesia contigo es el que tiene el llamado. Ahí empiezas a darle favoritismo. El otro es un vago, no quiere venir a la iglesia. Pero tú no sabes a cuál Dios ha escogido. Y si Él te lo revela, arrepiéntete delante de Dios. Porque si tú lees lo que le sucedió, hermanos, cuando Rebeca escuchó que Isaac le estaba diciendo a Esaú, vete, tú que eres cazador, tráeme unos animales, mata unos animales, prepárame un platillo. Rebeca oyó. Y como no hallaba cómo tapar su error por no haberle revelado a Isaac, ya estaban mayores, Isaac estaba viejito, no haberle revelado, quería arreglar esa falla, pero cometió otro error. ¿Sabes qué, Jacob? Oye a tu padre que va a bendecir hoy ese día a Esaú. Vete, le buscó ropa de Esaú, porque era lampiño, le puso unos pelos, una peluca en las manos. Y le preparó. Ahora ve con tu padre y dile que tú eres Esaú. Otra trampa, otra mentira. Cuando Esaú llega contento, gozoso, padre, te voy a cocinar. Ya imagínate el conflicto, imagínate
dónde se encontraba la mamá que había tapado, había, como dijimos los mexicanos, había alcahueteado a su hijo. ¿Cómo se sentía? ¿Ahora qué voy a hacer? Ya regresó Esaú. Y Jacob está recibiendo la bendición de Isaac. Cuando eso se descubrió por Isaac, le dolió tanto en su corazón a Isaac, pero ya no podía hacer nada. Ahí la ira, el coraje, el enojo de Esaú, no solamente contra Jacob, contra su madre, contra su padre, al grado que Esaú deseaba que aún sus padres se murieran, y persiguió a su hermano para matarlo, su hermano gemelo. ¿Y todo quién lo ocasionó? ¿Dios? No. ¿Quién lo ocasionó? La madre. Alcahueta, ahora decimos los mexicanos alcahueta. ¿Cómo se dice en otro país? ¿Así también? ¿Cómo se dice en Honduras? También alcahueta. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Miren, ¿cuándo sucedió eso? Miles de años atrás. Y quedó establecido ahí, por eso Pablo nos dice, toda palabra es inspirada por Dios, apta para corregir. Y eso quedó escrito ahí para corregirnos a nosotros, para no cometer estos errores, para que la bendición de Dios vaya fluyendo en tu vida, vaya fluyendo en tu descendencia. Ahora, de Esaú, ¿qué se supo? Nada. Hebreos 12:15 habla de Esaú otra vez y dice, ese hombre nunca se arrepintió, Dios no lo perdonó. Fíjate, el primogénito de Isaac no se arrepintió. Odiaba a sus papás, odiaba a su hermano. Esaú, para hacer enojar a sus padres, a veces tú le dices, no te cases, y él se va a casar con eso para hacerte enojar, por tanto que le digas que no. O viceversa. Esaú, para hacer enojar a su padre y a su madre, se casó con una hetea. Y luego se casa con otra hetea, ya tiene 2 esposos. Y veía la amargura y el sufrir de Rebeca y de Isaac, pero no se conformaba. Ahora los voy a hacer enojar más hasta que se mueran. Un hijo, el primogénito de Isaac. ¿Qué hizo? Se fue a Egipto. Buscó a su tío Ismael. Se dio cuenta que su tío Ismael tenía una hija. Me caso con ella, egipcia. ¿Y por qué se casó con ella? Para hacer enojar más a su padre. Porque sabía que si él tenía una hija con esa egipcia, iba a ser una nación más grande y más poderosa, porque ya Esaú a esos momentos ya no creía en Dios, ya le decía a Isaac, tu Dios es un mentiroso. Imagínate, el primogénito. Tu Dios no existe, ese Dios que tú adoras. Imagínate que tu primogénito, Isaac, el hombre de Dios que recibió instrucciones de Dios, el primogénito venga y le diga todas esas cosas. ¿Y todo quién fue la causante? Isaac no sabía lo que había ocurrido. ¿Quién fue la causante? La madre, que ocultó por muchos años. Isaac sufría y sufría y quería corregir a Esaú, y Esaú más lo hacía enojar, más lo hacía sufrir. Muérete, ya eres un viejo inservible, ciego, que no sirves. Y Jacob se fue. Y Jacob, Dios lo bendijo por la promesa, porque dijo, el mayor va a servirle al menor. Pero cuando Dios nos dice algo, sigamos la estrategia de Él. Siempre busca lo que Él te diga. No pides una opinión a alguien que Dios no te indique con Él. Porque a lo mejor la fe o la relación que esta persona tiene con Dios no es la necesaria para elevar tu conocimiento y elevar tu fe. En Génesis 27:1 dice, aconteció que cuando Isaac envejeció
y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. Y él me dijo: yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Y ahí fue que le dio instrucciones que fuera a traerle un guisado. Y mira, la madre a veces, ¿verdad? Como la palabra alcahueta, la conocemos en todos lados. Jacob dijo en el verso 11, dice: Jacob dijo a Rebeca su madre: aquí estoy, Esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá de burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Mira, Jacob reconoció que si burlaba a Dios iba a traer a su vida maldición. Pero de nuevo, el siguiente verso, la madre alcahueta, el verso 12 de Génesis 27, verso 13, Génesis 27, nos dice: mira la madre alcahueta lo que le responde. Le respondió: hijo mío. ¿Qué le dijo? Verso 13: hijo mío, sea sobre mí la maldición. ¿Hasta dónde llega? ¿Puede usted seguir usando esa palabra, alcahuete? La alcahuetería de una madre. Jacob le dijo: no, madre, si le miento a mi padre, va a quedar. No te preocupes, Jacob. Ella quería remediar lo que pudo haber remediado el día que Dios le reveló, y le dijo: el mayor va a servir al menor. Ese día le tuvo que haber dicho a Isaac: mira, Isaac, esposo mío, amado mío, hoy Dios se me apareció y me dijo que tengo gemelos, que voy a tener gemelos. Y conforme como nazcan, el mayor le va a servir al menor. Ahí se hubieran terminado muchos problemas. Pero el verso 13 dice: y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Sea sobre mí tu maldición. Una madre es capaz de recibir cualquier maldición, cualquier error que sus hijos sean. Pero ella pudo haberlo corregido al principio. Solamente obedece a mi voz, la madre le dijo. Ve y tráeme lo que yo te estoy diciendo. Entonces Jacob fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos con parte del cuello que no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados. De ahí pasamos en el verso 26, y dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó, y olía a Isaac por el olor de sus vestidos, y lo bendijo, diciendo: mira, el olor de mi hijo es como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Ahí lo empezó a bendecir: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, volvió de la casa. La madre escuchó la conversación y elaboró un plan para engañar a su esposo de nuevo y siguiera bendiciendo a su hijo Jacob, que ella estaba protegiendo. Por los años que había ocultado lo que Dios le habló, ahora ella tenía que cubrir con mentiras otros engaños. Y vio asimismo Esaú que las esposas cananitas, heteas, que él había tenido, le parecían mal a Isaac, su padre. No le caían bien, se había casado con unas heteas. Pero para hacerlo enojar más, en Génesis 28:9 dice: se fue Esaú a Ismael, su tío, y tomó por sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Naboel, además de otras mujeres. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Besamat, hija de Elón Eteo, y fueron, verso 26, Génesis 26:35, dice: y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. La venganza de Esaú
no solo era contra su hermano, sino contra su padre. Aparte de tener otras esposas, fue y trajo a su prima, una egipcia, hija de su hermano Ismael. Cuando Rebeca no se sometió a Dios y decir lo que Dios le dijo, le hubiera dicho que había dos naciones. ¿Qué sucedió? Cuando Rebeca le mintió a Dios, la fe comenzó a alejarse de Rebeca. Ella solita quitó el escudo de la fe, no solamente para con ella, para con sus hijos y con su esposo y para toda su descendencia. Pero como la bendición de Isaac había alcanzado a Jacob, la bendición siguió en Jacob, pero Jacob, por no ser prudente, cometió errores y eso tuvo que hacer que trabajara 20 años por su bendición. El odio de Esaú contra ellos y su hermano era mucho, y todo por ocultar unos principios que Dios le reveló a Rebeca. Eso ocasionó muchos problemas en la familia, como en el pueblo, que supo que todo lo que sucedía, por esas cosas la gente se retira y no cree de las iglesias por lo que sucede. Amén. Muchas veces nosotros cometemos errores al grado de que, no sé, la cultura de nosotros a veces, si se casa un hijo, que se venga a vivir conmigo, pero ya el otro se casa, no, busca tu casa, pero a él sí le dijiste que viviera contigo. Entonces ahí, o una hija, y te traes a la hija a vivir contigo y la otra hija soltera está viendo la preferencia, y ustedes ven que hay paz en un hogar así. No hay paz. No hay paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elaborar nuestra fe, creer nuestra fe, conectarnos a una fe que le vamos a creer a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Le damos gracias a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos. Le damos gracias a los hermanos que estuvieron conectados en las redes sociales. Prepárense para el próximo domingo. Los candidatos me ven 5 minutos, por favor, a los bautismos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Les recordamos que